todos, hoy en Diagnóstico les hablaremos de la cirugía plástica por excelencia, la mamoplastia. Si en España se realizan más de 200.000 operaciones estéticas cada año, una de cada 4 son para aumentar el tamaño de las mamas con implantes. Pero la realidad de esta cirugía va mucho más allá de las cifras, como veremos con la doctora María del Mar Vaquero, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora en el Instituto de Cirugía Plástica del Dr. Casado y en la Clínica Ruber Internacional. Un 52% de las cirugías que se realizan, la cirugía estética, es sobre la mama. ¿Cuál es la tendencia hoy en la cirugía de la mama? ¿Cómo es de seguro ponerse implantes? Enseguida lo vemos, antes la actualidad. Cada año unas 110.000 personas sufren un ictus y de ellas entre el 30 y el 50% presentarán también depresión, según datos de la Sociedad Española de Neurología. La depresión constituye el trastorno afectivo más frecuente tras el ictus, afectando significativamente a su rehabilitación posterior, a la calidad de vida, mortalidad y discapacidad. Se calcula que permanece estable hasta 10 años después del accidente cerebrovascular. Por primera vez, las personas con vitíligo tienen un tratamiento específico para su enfermedad. Se trata de ruxolitinib en crema, desarrollado por Incite e indicado para la afectación facial. Los resultados obtenidos en los ensayos clínicos evidencian una mejora en la repigmentación de las lesiones de más del 75% en comparación con el placebo. Ha demostrado eficacia y que tiene unos rasgos de efectividad y seguridad muy aceptables. Tienen un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes. Lo que se ve es que a medida que van repigmentando, la calidad de vida de los pacientes lógicamente va mejorando. El vitíligo es una enfermedad del sistema inmunitario caracterizada por la pérdida de coloración en la piel, por lo que puede tener un impacto en la autoestima de los pacientes. No solamente es una enfermedad localizada en la piel y mucho menos no solamente es un problema estético. Se estima que en Europa hay 1,5 millones de personas con esta enfermedad. Los colegios de enfermería calculan que ahora mismo hay 7 profesionales por cada 1.000 habitantes en Castilla y León, una cifra superior a la media nacional pero por debajo de la europea. Por ello debe prepararse para las jubilaciones de la próxima década. Los profesionales piden mejores condiciones laborales, más planificación y que se refuerce la especialización. Quiere una mayor formación en enfermería especializada, ¿vale? Tanto en, por ejemplo, para la atención de estos enfermos de geriatría y para los enfermos crónicos. Un cirujano austriaco en 1895 fue el primero en realizar un aumento de pecho. Fue con la grasa de la espalda de la propia paciente. Desde entonces se ha investigado con materiales como la parafina, cartílago de buey o pelotas de vidrio, hasta la primera operación con implantes de silicona en los años 60. En estas últimas décadas la mamoplastia no ha dejado de evolucionar hacia prótesis más seguras y naturales y técnicas menos invasivas. Al fin y al cabo, es una de las intervenciones quirúrgicas más practicadas en todo el mundo. Hoy en Diagnóstico hablaremos de ello con la doctora María del Mar Vaquero, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora en el Instituto de Cirugía Plástica del Dr. Casado y en el Hospital Ruber Internacional. La cirugía plástica está en alza en todo el mundo, también en España, y en este área la cirugía de la mama es la reina. ¿Por qué esta demanda y de qué cifras estamos hablando? Bien, si hablamos de cirugía mamaria en conjunto, tendríamos que distinguir por un lado lo que es la cirugía estética y lo que es la cirugía reparadora. Las últimas cifras de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, que hizo un informe sobre la situación de la cirugía estética en España en el año 2023, hablan de que un 52% de las cirugías que se realizan, la cirugía estética, es sobre la mama. En nuestro país se realizan más de 204.000 intervenciones de cirugía estética al año. De ellas, más de la mitad son cirugías de mama. De hecho, entre los 18 y los 29 años, la mamoplastia representa más del 62% de todas las operaciones. Cuando una mujer tiene un pecho cuyas proporciones no se ajustan a lo que la sociedad estima como atractivo, bonito, deseable,
pues puede sentir una merma en su confianza y su propia seguridad. Es la cirugía plástica que más realizamos, porque desde siempre sabemos que el pecho es un signo de feminidad por muchas culturas. Entre todas las cirugías de la mama es la colocación de implantes la que más se demanda. De hecho, la mamoplastia de aumento representa más del 32% de todas las cirugías estéticas que se realizan las mujeres. Habitualmente lo que se hace es colocar e insertar una prótesis, suele ser de silicona, es lo más habitual. Y esa prótesis la vamos a poner detrás de la glándula y mucho mejor si se pone detrás del músculo pectoral. No solo vamos a aportar volumen a esa mama, sino que vamos a mejorar su forma y a corregir alteraciones morfológicas que pueda presentar. Por otro lado, tenemos la elevación mamaria o mastopexia, en la que debido a determinadas consecuencias como el envejecimiento, embarazos, lactancia, se produce una caída de la mama. En este tipo de procedimientos lo que vamos a hacer es recolocar y remodelar esa mama, reposicionando el complejo areola-pezón y eliminando ese exceso de descolgamiento que presenta en la mama para conseguir una mama mucho más juvenil. Son, con mucha diferencia, las más demandadas, pero el segmento en el que la cirugía plástica tiene mayor capacidad de crecimiento es la mamoplastia, pero de reducción. A la vez que recolocamos y remodelamos esa mama, vamos a quitar un exceso de volumen para mejorar la calidad de vida de estas pacientes. En mercados como el americano, esta cirugía se ha incrementado un 64% desde 2019, según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, por motivos estéticos, pero también de salud. Hay veces que hay dolor en la espalda, dolor en los hombros, por el peso de la propia glándula mamaria. Hay casos en los que se producen lesiones a nivel de la piel, en el surco submamario, como consecuencia de esa caída. Es decir, en definitiva, todo aquello que suponga una alteración de la autoestima de la paciente, como consecuencia de esa mama grande, se puede y se debe corregir. La mamoplastia también incluye aquellas reconstrucciones en las que se restituye la imagen corporal tras una mastectomía por un cáncer de mama. ¿Cuál es la tendencia ahora? ¿Han cambiado los cánones desde los 90, cuando se empezó a popularizar esta operación con estandartes como Pamela Anderson? En conjunto, la mamoplastia estética más realizada sigue siendo el aumento mamario con implantes de silicona. La reducción mamaria ocupa un lugar más pequeño. Si estamos hablando de que se hacen un 27% de cirugías de aumento con implantes, la reducción mamaria está en torno al 7%. Y luego son también aquellas mujeres que en un momento dado se aumentan la mama con prótesis y luego se la retiran. Hablábamos de Pamela Anderson, que lo hizo por motivos estéticos, sí, pero hay otras muchas mujeres que lo hacen también por motivos de salud. Hace una década aproximadamente surgió el escándalo de las prótesis de silicona PIP. De hecho, este año creo que las autoridades francesas han condenado a la distribuidora a indemnizar a las víctimas, 400 de ellas españolas. Pero ¿qué supuso este escándalo en lo que a la legislación se refiere? Ahí has tocado varios puntos. Estamos viendo también un mayor número de pacientes que van viniendo a retirarse implantes que se colocaron hace muchos años. Ya en las estadísticas que nos están mandando otras organizaciones internacionales se ve que es algo que va en crecimiento. ¿Por qué? Pues primero porque, claro, el número de pacientes con implantes mamarios desde que se empezaron a usar en los años 60 ha ido siendo acumulativo. Esos implantes no tenían entonces la misma calidad. Los volúmenes en un momento dado, como bien mencionas, por las películas, por tal, eran muy grandes. Esas pacientes van cumpliendo años, van teniendo otra forma de su cuerpo, otra calidad de vida y vienen a retirárselo. Otro tema diferente es el escándalo que hubo con las prótesis PIP, que eran unas prótesis francesas, que en aquel momento lo que fue un fraude de fabricación, no fue un problema de defecto de calidad o de falta de regulación de un producto. Al final pues se vio que realmente fue más lo llamativo del fraude de fabricación que la patología que produjeron, pero digamos que eso quedó ya subsanado. ¿Que eso motivó que los controles fueran más exhaustivos? Pues posiblemente sí. Las prótesis mamarias como dispositivos sanitarios que están para estar dentro del cuerpo de un paciente durante muchos años tienen un control sanitario muy riguroso. De hecho, yo diría que son de los productos sanitarios más regulados en cuanto al mercado por las autoridades sanitarias. En España estamos regidos por una normativa que es la de la Comunidad Europea, entonces los controles son súper exhaustivos en cuanto a proceso de calidad, de fabricación, de distribución, cómo podemos acceder a ellas los profesionales, todo.
Y de hecho en España tenemos como ventaja sobre muchos otros países europeos el que el Ministerio de Sanidad, en colaboración con otras sociedades científicas, pero ahí la Sociedad Española de Cirugía Plástica hizo un trabajo muy bueno, elaboró un registro nacional de implantes. Eso es algo que no existe en muchos países de Europa. Dentro de los países de Ibero, Latinoamérica, España es el único país que tiene ese tipo de registro, y por ese registro todos estamos obligados a comunicar a las autoridades sanitarias todos los implantes que colocamos en el cuerpo de las pacientes. Aún así, yo creo que para las pacientes es muy importante que sepan que el implante mamario que se utiliza en España de las distintas marcas está muy regulado y muy controlado por las autoridades sanitarias. Es decir, que es seguro someterse a una implantación de prótesis mamarias. No obstante, sí que se lo vincula, sobre todo en los últimos años, a determinados tipos de cáncer, como es el linfoma. ¿Hay evidencia que relacione estos hechos? Lo que hay evidencia es de que la patología existe, se sabe que está más asociado a determinado tipo de implantes, que son los que tienen una cubierta que llamamos macrotexturizada, con una rugosidad más intensa en prevención de que eso pudiera tener una causa-efecto directa. El fabricante decidió retirar ese implante del mercado. Ahora, lo que nos falta por estudiar, si realmente podemos decir, como dices, que hay evidencia de que el implante directamente produce la patología, o se está jugando más bien en un conjunto de circunstancias. Por eso decir evidencia de que el implante produce cáncer, no la hay. Simplemente asociación con determinados tipos de implantes para esta patología en concreto, que es el linfoma anaplásico. Según la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, a día de hoy no puede establecerse una firme relación causal entre las prótesis mamarias y el linfoma anaplástico de células grandes asociado a implantes mamarios. Se basa este argumento en el último documento científico que lo investiga, publicado en marzo de 2018 por la agencia gubernamental estadounidense Food and Drug Administration. La explicación es que no están descritos qué otros componentes en la ecuación determinan que una mujer desarrolle este tipo de cáncer, pero sí está claro que sin implante no hay linfoma. Ese tipo de linfomas es directamente producido por la prótesis. Hay implantes de mama que producen una reacción inflamatoria en el organismo, y a veces esa reacción inflamatoria desencadena la formación de un tumor. En la cápsula que se forma alrededor del implante, los linfocitos, nuestros propios linfocitos, hacen como una reacción a cuerpo extraño, como que reaccionan de forma exagerada contra ese implante. En España se han descrito menos de 100 casos de este tipo de linfoma, que además se desarrolla con muy buen pronóstico. Con quitar el implante con la cápsula que lo rodea es suficiente. El riesgo es bajísimo. O sea, realmente linfomas asociados a prótesis hemos tenido aproximadamente 3 pacientes en 8 años. A pesar de que los implantes que con mayor frecuencia se han asociado a este linfoma ya no se comercializan debido a esta asociación, la recomendación oficial no es retirarlos, sino vigilar posibles síntomas. De repente se produce un aumento del volumen en la mama exagerado, se acumula muchísimo líquido dentro, es de forma muy brusca y suele ser tardía. El linfoma no es un cáncer de mama. Las mamoplastias de aumento no dan más probabilidades de sufrir esta enfermedad. Tampoco son un obstáculo si se desarrolla. La prótesis no dificulta el tratamiento del cáncer. O sea, realmente se puede hacer cirugía conservadora. La planificación igual de la radioterapia es un poquito más complicada, pero a efectos en general se puede considerar que, que una mujer que tiene prótesis estética y tiene cáncer, pues se puede manejar sin ningún problema su enfermedad. Los tratamientos oncológicos son exactamente los mismos y la radioterapia es exactamente la misma. Implantarse hoy prótesis de mama es un procedimiento seguro. Según la SECPE, las mamoplastias de aumento están entre las cirugías estéticas que con mayor frecuencia realizan médicos que no cuentan con la titulación o la capacitación suficiente para ello. ¿Qué repercusiones puede tener y qué demandan las autoridades? Bueno, en nuestra especialidad, la cirugía plástica, estética y reparadora, siempre hemos tenido el problema de quién está realmente capacitado para hacer las cirugías estéticas.
Evidentemente nosotros pensamos que es el cirujano plástico, que como su título dice es estético y reparador, es el único en el que su programa formativo durante la formación de la especialidad incluye tanto la cirugía reparadora como estética de toda la anatomía corporal. En España la ley hasta el año 1995 daba la titulación de licenciado en medicina y cirugía, por la cual cualquier médico con ese título de cirujano se amparaba para decir que teniendo un conocimiento de la cirugía estética lo podía realizar. Desde el año 95 la ley ya solamente da la titulación de licenciado en medicina, con lo cual un médico que acaba la carrera no tiene una capacitación quirúrgica ni tan siquiera de título. Por ese lado ya se solventaron en su época algunos problemas en cuanto a este tema de la cirugía, digamos, hecha por gente sin la formación adecuada. Y recientemente, ahora en octubre, a nivel gubernamental se aprobó un decreto ley por el cual se modifica una ley que ya existía para decir que a partir de ahora solamente podrán realizar los procedimientos de cirugía estética especialistas quirúrgicos que sean cirujanos plásticos, reparadores o estéticos, o que tengan una formación en estética suficiente del área de su formación. Me explico. Por ejemplo, un otorrino para la nariz, un oftalmólogo para los párpados. Aunque desde un punto de vista amplio la mama tiene muchos significados y simbolismos, desde una perspectiva anatómica es tejido conjuntivo, grasa y glándulas que producen leche. Fundamentalmente la mama está constituida por grasa, por lo que es la glándula mamaria en sí y luego por toda la piel que la recubre. Entonces dentro de la glándula hay pequeños lobulillos que es donde se va a producir la secreción láctea y a través de unos conductos esa secreción iría al pezón. Aparte de esto, bueno, pues dentro de la glándula hay un montón de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos, de estructuras nerviosas. Todo esto puede estar afectado cuando hacemos una cirugía. Sin embargo, son las contracturas de la cápsula mamaria las complicaciones más frecuentes. Cuando se pone un implante, se forma una cápsula alrededor de ese implante y a veces se producen contracturas. Eso da lugar a una zona más dura, la paciente se palpa una zona más dura en el implante, produce dolor, produce una elevación de ese implante con una asimetría. Esta situación a veces requiere una nueva cirugía para solucionarlo y es relativamente frecuente. Puede darse hasta en un 10% de los casos. Nada que ver con la rotura de prótesis, que es algo absolutamente testimonial. La rotura de la prótesis es algo raro. Eso es por deterioro del material, pero casi nunca se ve. La mamoplastia es un procedimiento seguro, pero está contraindicada en situaciones en las que los potenciales riesgos superen los beneficios, como ante problemas cardíacos, pulmonares o trastornos de la coagulación, y también ante debilidad de la salud mental. En una situación de depresión no solo podemos no mejorar este problema, sino agravarlo. Otras situaciones, enfermedades en las que hay una alteración de la autopercepción corporal, como la dismorfofobia, o en pacientes que tienen unas expectativas irreales, poco razonables o inalcanzables, no debemos indicar esta intervención. Una entrevista exhaustiva por parte del cirujano es esencial para detectar este tipo de situaciones. ¿Es un mito que las mujeres se operan cada vez más jóvenes? Bueno, yo creo que hay mucho mito. Incluso hubo una época que se hablaba mucho en los medios de comunicación, ¿no?, de que a las niñas se les regalaba un aumento de pecho porque cumplían los 15 años o los 18. Yo creo que eso puede pasar en otras culturas posiblemente. En España no es tan así. De hecho, la ley nos obliga a que si vamos a hacer una cirugía estética en una menor, tiene que pasar un proceso de evaluación psicológica. O sea, en España no se puede practicar cirugía estética en menores de 18 años. Que vengan a partir de los 18 años o que ya con los 17 y medio estén preguntando por una cirugía de aumento mamario, pues sí puede ser, y es mejor informarles correctamente, que sepan a lo que se van a enfrentar, que es una cirugía que tiene que tener unos cuidados específicos, un proceso de recuperación, a que se creen ellas falsos mitos, ¿no?, de me opero y a los 2 días estoy estupenda, y que vayan haciendo ese proceso mental para ver realmente cuándo se quieren operar, que implica el ponerse un implante mamario en su cuerpo. Claro, porque cómo se lidia con las expectativas de la paciente en este caso, ¿no?, que quizá muchas veces su
idea no es la que más les pueda beneficiar. Claro, sí, y muy frecuentemente vienen con una idea preconcebida, porque además hoy en las redes sociales, en internet, vienen y prácticamente te dicen lo que quieren, cómo lo quieren, qué tamaño quieren, pero bueno, para eso está el profesional. Y el verdadero profesional médico es aquel que se va a sentar delante de ellas y les va a explicar todo lo que implica la cirugía de aumento mamario o de reducción o la que sea, con las expectativas que son reales, el proceso de evolución que va a llevar, la edad que puede considerar también el médico que puede ser más conveniente para ella y explicando bien las cosas haciendo una consulta médica. Esto no es simplemente voy a un sitio, quiero unas prótesis de tal tamaño, cuánto cuesta, me opero al día siguiente, sino que el verdadero profesional tiene que informarle. Es cierto que en algunas ocasiones podemos operar a pacientes menores de 18 años, cuando son problemas o patologías o está ya etiquetado como que es algo que le produce una deformidad. Por ejemplo, una reducción mamaria se puede hacer antes de los 18 años en pacientes que tienen lo que llamamos una hipertrofia virginal. Son niñas que a partir de que desarrollan en los 12, 13, 14 años empiezan a tener un crecimiento exagerado del pecho. O por ejemplo, las pacientes que tienen asimetrías mamarias o pacientes que tienen lo que llamamos las mamas tuberosas. No es necesario esperar a los 18 años. Otra de las operaciones de mama que también se realizan antes de los 18, de hecho es la franja en la que se dan con mayor frecuencia. Lo que pasa es que no estamos hablando de mujeres, sino hablamos de varones, es la ginecomastia. ¿En qué consiste esta operación? Claro, la ginecomastia es otro problema y eso ya es una patología. Es un desarrollo en el varón de una glándula de aspecto femenino. Y hay otra forma que es lo que llamamos la pseudoginecomastia, cuando ese crecimiento de la glándula no es tanto por la glándula mamaria en sí, sino por la grasa que la rodea. La cirugía estética en hombres ha ido aumentando lentamente a lo largo de los últimos años. Actualmente se estima que el 14% de las intervenciones que se practican son en varones y la ginecomastia es una de las más habituales. La ginecomastia ocupa el segundo ranking en cirugías estéticas masculinas, solo por detrás de la blefaroplastia. Aunque en total, dentro de los varones, se realizan un 16% de ginecomastia con respecto a todas las cirugías estéticas. Y un 2% del global de todas las cirugías estéticas en hombres y mujeres, sumando ambos sexos. Esto es porque la demanda de este procedimiento ha aumentado poco a poco en una década. Según la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, hemos pasado de entre 500 y 1.500 mamoplastias en 2010 a entre 4.500 y 5.000 en la actualidad. Esto se debe a que la ginecomastia anteriormente era un tabú y ha pasado a considerarse por muchos hombres pues, como una condición tratable y también a una mayor aceptación por el sexo masculino de la cirugía estética y la mejora de las técnicas quirúrgicas. Aproximadamente un tercio de los varones puede sufrir esta proliferación benigna del tejido glandular mamario, pero en determinados periodos de vida esta ratio puede elevarse hasta el 65%. Solo 3 de cada 10 varones no sufrirá esta alteración. Tenemos 3 grupos fundamentales donde se aumenta la incidencia. Uno de ellos son los recién nacidos por el paso transplacentario de estrógenos de la madre al niño. Otro momento importante es la pubertad, donde se produce el desarrollo sexual de los varones. Y por último, cuando nos acercamos a la vejez o en la tercera edad en la que hay un descenso en la producción de testosterona y una reconversión de esta testosterona en estrógenos en el tejido adiposo que presentan estos pacientes. ¿Pero qué puede producir este problema en los niveles hormonales, este desequilibrio entre la testosterona y los estrógenos? En algunas ocasiones esta alteración puede ser totalmente normal en algunos periodos de la vida, pero también hay condiciones como tratamientos médicos, algunos quimioterápicos, esteroides anabolizantes, algunos antibióticos que pueden inducir a esta situación. También enfermedades hepáticas y renales, el consumo de alcohol, la obesidad, el consumo de algunas drogas como marihuana o heroína o también tumores y enfermedades del sistema endocrino. Además de las ginecomastias están las pseudoginecomastias, en las que no hay una proliferación de tejido glandular, sino un aumento de grasa en la zona. Pero en ambos casos,
La reducción del tamaño del pecho masculino traerá consigo una mejora en la calidad de vida del paciente. ¿Qué tendría que tener en cuenta una mujer que esté planteándose una mamoplastia? Pues yo creo que lo primero es ver muy bien el profesional al que se dirige. Y una vez que va a la consulta, saber que la información que se le tiene que dar es completa en cuanto al tipo de cirugía, los consentimientos informados que deben entregarle y que en general ella vea que se le da una información completa de la cirugía que se va a realizar y de lo que puede plantear en el futuro. Pero sobre todo la información, es muy importante, información, hablar bien con el médico, enterarse bien de todo, los pros, los contras y en mutuo acuerdo llegar a la conclusión de cuál es la cirugía que más le va a beneficiar. La comunicación entre paciente y cirujano es una de las claves del éxito de esta intervención, para ajustar y alcanzar ese equilibrio entre expectativas y realidad. Información, información e información es la clave para afrontar cada proceso con las máximas garantías. Y en eso nos afanamos en Diagnóstico y en eso estaremos también la próxima semana. Hasta entonces, no nos fallen, les esperamos.